Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina, donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca el pan más famoso de Venezuela, un fantástico pan de jamón. Aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para preparar la masa de este fantástico pan de jamón. Lo tienes disponible en gramos y también en tazas. Y vamos con la preparación de la receta. Ponemos la leche tibia, le añadimos un sobre de levadura seca de panadero y el azúcar. Y con la ayuda de una cuchara de madera o similar, removemos bien. Si ves que se te queda como grumos en la levadura, pues con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta que se disuelva lo máximo posible. Cuando ya lo tengas disuelto, añadimos la harina normal de todo uso. Y a continuación la sal. Con la ayuda de una cuchara de madera vamos mezclando bien. Poco a poco vamos dando vueltas y se va a ir incorporando completamente la harina. Llegará un momento en el que ya con la cuchara de madera te va a costar mucho trabajo continuar. Así que es el momento de continuar directamente con las manos. Y ahora vamos simplemente apretando la masa hasta que vayamos incorporando ya el poco de harina que nos queda todavía en el bol. Cuando ya hayas cogido toda la harina, continuamos en la mesa de trabajo. Y continuamos amasando durante un minuto. Pasado ese tiempo vamos a ir añadiendo la mantequilla que tenemos a temperatura ambiente poco a poco. Yo lo voy a hacer en 3 veces. Cuando ya veo que la masa ha absorbido la mantequilla, añado una segunda porción y así sucesivamente. Al añadir la mantequilla justo al final del amasado nos va a ahorrar tiempo de amasado. Y continúas haciendo el mismo movimiento del principio. Hacia adentro, hacia afuera y damos la vuelta. Y así sucesivamente. Después de que añadas la última porción, que es lo que estás viendo ahora mismo, tienes que seguir amasando durante 10 minutos. Vas a notar que aunque añades la mantequilla, la masa no se vuelve pegajosa, sino todo lo contrario. Va a estar blandita, pero muy manejable. Y poco a poco se irá volviendo cada vez más suave. Pasado los 10 minutos de amasado, ya hacemos una bola y dejamos la masa reposar. La vamos a poner directamente en un bol con un poquito de aceite. Y la tenemos que dejar que repose hasta que doble su tamaño. En mi caso ha sido exactamente una hora. Y fíjate cómo ha quedado la masa después de una hora de reposo. Como estaba muy lisa, la masa sigue estando súper lisa y esponjosa. Como ves, se marca perfectamente los dedos y ha doblado o incluso un poquito más su tamaño. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un poquito de aceite en la mesa de trabajo. De esta forma nos aseguraremos de que no se nos pegue la masa. Volcamos la masa sobre la mesa de trabajo y con la ayuda de los dedos aplastamos para quitarle el aire. Una vez que le has quitado el aire, enrollamos y hacemos una barra. Y ahora, esta barra la tenemos que cortar en 3 partes iguales. Y lo que tenemos que hacer es darle forma de bola. Con la ayuda de la mano vamos rodando la masa y vamos formando 3 bolas. Y ahora, la primera bola que has formado, que estará más descansada, la aplastamos sobre la mesa de trabajo, que te recuerdo que está con un poquito de aceite, y con la ayuda de un rodillo la vamos estirando. Tenemos que dejarla en una forma rectangular. Como ves, con las manos puedes perfectamente igualarlas. Yo la dejo de un tamaño de 25 por 35 aproximadamente. Y aquí tienes los ingredientes con los que vamos a rellenar nuestro delicioso pan de jamón. Yo voy a utilizar un ingrediente opcional que es la manteca de cerdo, que nos ayuda a darle más sabor y también nos ayuda a darle jugosidad al pan. Una cosa que también se puede hacer o que se hace habitualmente es, si la tocineta o el bacon es demasiado grueso, se cocina un poquito antes y la grasita que suelta la puedes pincelar, como estoy haciendo yo ahora mismo, con la manteca de cerdo, que nos da un toque fantástico. Después de untarle la manteca vamos a ir poniendo la tocineta o bacon. Es importante no poner demasiada cantidad porque no queremos quitarle el protagonismo al jamón. Yo lo voy colocando así para que luego nos quede mucho más bonito a la hora de cortar el pan jamón. Luego vamos añadiendo el jamón, que sea bueno, de calidad. La cantidad, no te he puesto cantidades porque puedes poner lo que te guste, más o menos. Si quieres que te quede las aceitunas justo en el centro para que quede mucho más bonito el corte, te recomiendo que lo hagas así, que lo pongas justo en la parte superior, todas en fila, para que luego a la hora de cortarlo nos quede la aceituna justo en el medio. Y luego vamos haciendo filas con las aceitunas cortadas. De esta forma vamos a conseguir que nos quede el relleno mucho mejor distribuido. Y por último, añadimos las pasas para que nos dé ese toquecito dulce.
La combinación de sabores de los ingredientes del pan de jamón venezolano son impresionantes. Solo he rellenado 3/4 partes de la masa. Esto nos va a permitir poderlo cerrar mejor y que nos quede mucho más bonito. Y ahora, con la ayuda de un cortador de pizza, vamos haciendo tiras. Unas un poco más gruesas y otras más finas. Y si te fijas, las más finas las vamos poniendo para adentro, para que nos quede como similar a un peine. Esto nos va a hacer que nos quede mucho más bonito y además nos sirve también para realizar las porciones. Cuando ya hayamos terminado, vamos enrollando poco a poco. A la mitad introducimos los bordes para adentro para que nos resulte mucho más fácil de cerrar. Y, ¿ves? Vamos continuando con el cierre. Apretamos bien y ahora fíjate muy bien cuando termine de cerrarlo lo bonito que queda. Esta forma nos va a quedar genial y te va a vestir muchísimo más tu mesa de Navidad, ya que el pan de jamón es típico y tradicional en Venezuela utilizarlo en Navidades. Y aquí tienes otra forma de terminar el pan. Con la ayuda de un cortador de galletas, por ejemplo, de forma de estrella, vamos haciéndolo justo una detrás de otra para que nos quede en línea. Cerramos y si te fijas quedan justo las estrellas en el medio. ¿Verdad que queda bonito? Pues ideal para vestir tu mesa en Navidades. Una vez formados nuestros panes, ya lo ponemos directamente en una bandeja para poderla hornear con papel de horno para evitar que se nos pegue. Y lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar entre 45 minutos a 1 hora para que crezca. Prácticamente tiene que doblar su tamaño. Y con tiempo de antelación vamos precalentando el horno con calor arriba y abajo a 180 grados centígrados. Y antes de introducir nuestros panes en el horno tenemos que batir un huevo con un poquito de sal. Es importante batirlo porque tenemos que dejarlo muy bien mezclado y que nos quede prácticamente líquido, porque así vamos a ayudar a dar un color mucho más atractivo a nuestros panes de jamón. Y cuando ya hayan reposado los panes, antes de meterlos en el horno, los vamos pintando con la ayuda de una brocha con mucho cuidado. Podemos jugar también en pintar las partes, por ejemplo, de las tiras con más cantidad de huevo para que nos queden de un color mucho más atractivo, que tengan diferentes tonos de dorado una vez horneados. Y cuando ya lo tengas bien pintado, lo metemos en el horno. Te recuerdo, con calor arriba y abajo. Y tienes que hornearlos durante 30 minutos. Fíjate cómo continúan creciendo en el horno y cómo van tomando ese color dorado tan apetecible. Ah, y no te imaginas lo bien que huele. Pues ya prácticamente tenemos nuestros panes de jamón horneados. Ya solo nos queda sacarlo del horno y tener muchísima fuerza de voluntad para no hincarles el diente, porque con el olor y la pinta ya provocan en cantidad. Y ahora, con muchísimo cuidado de no quemarte, yo te recomiendo que los dejes reposar encima de una rejilla para que vayan perdiendo temperatura. Lo ideal es comerlos porque no estén tan sumamente calientes, por lo menos que estén templaditos, por lo menos para mi gusto. Que si lo quieres comer caliente, también lo puedes comer caliente. Pero vamos, no me digas que no tienen una pinta alucinante. Con muchísimo cuidado porque queman, colocamos el resto encima de la rejilla y dejamos que se enfríen un poquito. Pero fíjate muy bien en la pinta, quedan súper bonitos. Fíjate cómo queda por abajo, doradito, súper blandito, relleno bien de jamón, que es, bueno, una auténtica maravilla. Y ahora lo voy a cortar para que veas lo que te dije al principio, que esté el relleno bien distribuido y la aceituna con el pimiento justo en medio, para que nos quede mucho más bonito. Porque te recuerdo que la receta es una receta navideña y que cuanto más bonito nos quede en nuestra mesa de Navidad, muchísimo mejor. En este momento del vídeo, como siempre, me gustaría darte muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te ha quedado algún tipo de duda, ya sabes que me pones un comentario y yo estoy encantado de resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado la receta, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en las redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de las recetas que subimos todos los domingos.